Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos acompañan de cerca y de lejos. Es un placer esta mañana de sábado poder compartir con ustedes la palabra de Dios y sobre todo poder traer esperanza, ánimo y consuelo a sus corazones desde aquí, en nuestro rincón del mundo, Belice. Y amigos, el mundo vive una crisis, un pánico. El mundo vive un momento de caos, pero en medio de toda esta tragedia y tribulación hay esperanza, hay consuelo y también hay refugio. Por eso esta mañana te agradecemos por sintonizarte, por conectarte y por compartir con tus amigos virtuales, aquellos que viven cerca o lejos. Gracias por compartir esta transmisión. Sé que podrías estar haciendo otras cosas, podrías estar disfrutando de un momento con tu familia, platicando de diversas cosas, pero has decidido hoy sintonizarte, conectarte y recibir una palabra de esperanza. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, te doy una muy calurosa bienvenida a esta transmisión en vivo. Creo que hoy más que nunca las redes sociales se han convertido en el medio más poderoso para la predicación del Evangelio. Hoy más que nunca los medios sociales y las redes es lo que nos conecta ahora de alguna forma u otra. Los medios sociales y la tecnología en su momento también nos habían distanciado de la gente que tenemos tan cerca y que a veces no les apreciamos, no les damos el valor, pero hoy nos damos cuenta de cuán importante es convivir y disfrutar. Por eso, gracias por sintonizarte de donde sea. Tú te sintonices a través de tu teléfono móvil, a través de la computadora, a través de la tableta, a través del iPhone. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que al estudiar la palabra de Dios por unos minutos esta mañana podamos todos gozarnos y alimentarnos y sobre todo llenar el almacén de nuestro corazón con las promesas y la palabra de Dios. Por eso, amigo, en esta hora yo te invito a cerrar tus ojos y vamos a pedirle a Dios su dirección al estudiar su palabra. Querido Padre, eres un Dios espectacular. Eres un Dios como ningún otro. Te preocupas tanto por la salud del ser humano. Te preocupas tanto por el bienestar del ser humano. Te preocupas tanto por la estabilidad del ser humano. Te preocupas tanto por salvar a cada uno de nosotros. Y por eso, Padre, en este momento de crisis, de angustia emocional, de incertidumbre al futuro, pausamos un momento en este día especial, tu sábado hermoso, para meditar en tu palabra, para llevar esperanza a aquellos corazones que tienen un temor incontrolable, para llevar esperanza a aquellas vidas angustiadas y golpeadas por el COVID-19. Gracias, Padre, porque tu palabra hoy puede proveer esperanza y respuestas aún a aquellos que están en la primera fila de batalla, a los médicos, a los enfermeros, que muchas veces sienten darse por vencidos. Pero que tu palabra hoy, donde sea ellos se encuentren, pueda alimentar su fe, su confianza, sobre todo en Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, al estudiar tu palabra, pues lo pedimos
en el nombre hermoso de Jesús. Amén. A todos nuestros amigos que nos sintonizan a lo largo y lo ancho de este país, Belice, nuestro pequeño rincón del mundo, se considera la joya. Para otros se considera el secreto mejor guardado de la madre naturaleza. Y creo que tiene algo de cierto, pues nuestro pequeño país es precioso, es pequeño, pero lleno de grandes bendiciones y recursos naturales. Por varias semanas, posiblemente meses, Dios estuvo cuidando de una forma fenomenal a nuestro país. Y creo que Dios sigue cuidando de nuestro país y de nuestros países, independientemente de la crisis actual que estamos viviendo a causa de este temible virus, conocido mejor como el coronavirus, científicamente llamado el COVID-19. Hace un par de días atrás, en nuestro país confirmó el primer caso y posteriormente, hace 2 días atrás, se confirmó el segundo caso. La realidad es esta, queridos amados. La realidad es que el mundo en su totalidad pareciera estar en un momento de caos y pánico. Pareciera que el temor ha inundado el corazón humano, independientemente de qué idioma hablemos o de qué cultura provengamos. Pareciera que el temor ha inundado el corazón aún de los políticos y los altos funcionarios, los diplomáticos, la gente de la alta sociedad, y al igual que la gente de la más baja sociedad. La realidad es que debajo de este sol, lo único que vamos a encontrar por consecuencia del pecado es tristezas, dolores, angustias y lamentablemente la muerte. Desde que el ser humano nace, el ser humano comienza una carrera hacia la muerte. En otras palabras, nacemos para morir. Esa es nuestra cruda y triste realidad. Pero lo hermoso es que la Biblia nos reporta y nos informa que Dios prometió un lugar mejor. Pero mientras vivamos en este mundo, al caminar por los senderos diversos de esta vida y de este mundo, vamos a encontrarnos con baches, vamos a tropezarnos, vamos a caer y vamos a lamentar. La Biblia informa que aún los más grandes caracteres bíblicos en su momento también temieron y temblaron y algunos hasta huyeron, como fue el gran y mayor profeta Elías. Se escondió después de haber tenido una victoria imprescindible. Y aún el gran hombre llamado el hombre de acuerdo al corazón de Dios, David, en su momento también tuvo temor y huyó por su vida. El primer hombre creado por Dios, Adán, aún después de que tuvo el contacto directo con el Padre Celestial, después de desobedecer, también se escondió. Así lo reporta la Biblia. Y si vamos al último libro de la Biblia, aquel discípulo que solía recostarse sobre el pecho de Jesús, hablo de Juan, el discípulo del amor, en un momento después de ver a Jesús en toda su gloria y su refulgencia, Juan también sintió temor. La Biblia informa que aquel que caminaba entre los candelabros puso su diestra sobre su hombro y le dijo: Juan, no temas. Amados, precisamente de aquel individuo quiero hablarte esta mañana.
Tú que estás mirando a través del móvil o de la PC o a través de la tableta, precisamente de aquel hombre quiero hablarte esta mañana. Porque sabes, a veces hemos oído hablar de aquel hombre, posiblemente desde pequeños, en un departamento de infantes o de menores. Hemos estado oyendo acerca de este personaje, posiblemente como un joven adulto, como un adolescente que observas y escuchas esta mañana. Posiblemente has escuchado hablar de él, pero posiblemente no le conoces. O posiblemente como un adulto ya maduro, cuerdo, has escuchado hablar de él. Y en momentos como ahora, en la crisis actual que vivimos, mucha gente suele preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿O por qué permite todas estas tragedias y por qué permite que miles de personas se infecten con estos virus y muchos más mueran? Y la ola de efecto es imprescindible, no la podemos nosotros detectar hasta ahora. Los científicos y los médicos todavía no tienen una respuesta concreta de cuánta gente aproximadamente llegará a infectarse mundialmente con este virus. O posiblemente te preguntarás, ¿dónde está Dios o dónde está Jesús en los momentos de la guerra, donde por daño colateral mueren niños inocentes, mujeres, hombres que en su momento también han hecho un pacto con Dios y creen en Jesús y han caminado con Él? Amado, hoy quiero compartir contigo una de las lecciones más grandes registradas en la palabra de Dios. Y quiero llevarte, si tienes un ejemplar de la Biblia a la mano, quiero llevarte precisamente al Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 en adelante. De acuerdo al trasfondo histórico de este pasaje, Jesús había tenido un largo día, sanando a los enfermos, dándole esperanza a los afligidos, había bendecido a los niños. Y bueno, usted y yo sabemos perfectamente bien cómo se siente una persona que ha trabajado arduamente. Aquí está Jesús, el ejemplo perfecto de este personaje. Cansado de un largo día de trabajo, un largo día de ministerio. Y la Biblia registra en el versículo 35 de Marcos capítulo 4, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y una vez despedida la multitud, versículo 36, se lo llevaron tal como estaba en la barca. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado. Bueno, así se lo llevaron a la barca, cuenta la Biblia. Pero habían otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Ahora, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino, aquí quiero que vean algo interesante, sobrevino una gran calma y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar lo obedecen? Oh amado,
Aquí está un cuadro interesante. Un largo día de trabajo, Jesús había ministrado al pueblo y ahora le dice a sus discípulos, vamos al otro lado. De acuerdo al trasfondo histórico, esta tormenta sucede sobre el lago de Genesaret. Bueno, resulta que Jesús, aún cansado, decide subirse a una embarcación para cruzar con sus discípulos a un lugar donde aparentemente tendrían completa calma y completa paz. De acuerdo a la historia, en medio del viaje o durante el transcurso del viaje, se levanta una tormenta que nunca antes habían visto estas personas. Ahora, lo interesante del caso es que, recordemos, gran parte de estos discípulos habían sido pescadores. O sea, que el mar de Tiberíades era el lugar perfecto para ser un pescador próspero. Era un lugar perfecto para poder salir adelante económicamente. De tal forma que los discípulos en su momento también habían experimentado tormentas, pero ninguna tormenta como esta se había levantado antes. Ahora, hagámonos un cuadro imaginativo. Está la embarcación. Y recordemos que las embarcaciones antiguas no eran tan seguras como las de ahora. Pero dentro de la embarcación, bueno, de acuerdo a la historia, Jesús duerme en la popa. Pedro y sus hermanos eran pescadores. La tormenta se levanta y humanamente los discípulos hacen todo lo que pueden por tratar de salvaguardar la embarcación. La barca se anegaba y ellos trataban de sacar el agua con lo que podían, pero lo interesante notar es que ninguno de ellos había ido a Jesús en la primera instancia cuando la tormenta se levantó. O sea, que humanamente hicieron todo lo que pudieron por tratar de salvar la embarcación y salvar sus vidas. Cuando vieron que era totalmente imposible y que ya la muerte estaba frente a ellos, entonces fueron a la última opción. Y la última opción estaba durmiendo en la popa. Ahora, ¿no te parece algo ilógico o algo irracional que cuando un pescador le pide ayuda a un carpintero para salvar una embarcación en medio de una tormenta en el mar, hay algo que está mal? Claro que sí. Pedro era un experto pescador, pero aquí te va. Lo interesante es que Pedro era un pescador, pero no sabía nadar. ¡Wow! Me pone a pensar, Pedro era un pescador, pero no sabía nadar. Y usted dirá, ¿pero cómo sabe que Pedro no podía nadar? Bueno, usted recordará que en otra ocasión Jesús vino caminando sobre las aguas y Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua y tan pronto quita la mirada de Jesús, Pedro comienza a hundirse y a ahogarse y comienza a exclamar, Jesús, sálvame. Bueno, si era un pescador, se supone que debería saber nadar, pero Pedro no sabía nadar. Por eso, con ese cuadro en mente, a veces imagino que en esta una ocasión, quien se acerca a Jesús para pedirle ayuda, en realidad es Pedro, porque Pedro no podía nadar y Pedro era el que más temía por su vida, porque en medio de tempestad, en medio del mar, cuando las olas arrasaban con la pequeña embarcación y los vientos eran terribles y parecía que el mar se iba a tragar la embarcación, Pedro temía por su vida. Amados, cuando pienso en este cuadro, pienso
en lo que acontece en nuestro mundo actual. Hay una gran tormenta que se ha levantado en nuestra sociedad. Y la realidad es que las tormentas son normales en este mundo y lo seguirán siendo hasta el día que Jesús vuelva y nos lleve a vivir a un mundo mejor y recree en nuestro mundo y nos le dé por herencia. Las tormentas siempre serán parte de esta vida. Ahora lo importante es, ¿quién va contigo en tu embarcación? Ahora déjame decirte esto. Si Jesús duerme en medio de tu tormenta, es porque sabe que la tormenta no te puede destruir. ¿No te parece? ¿Acaso Jesús no sabía que la tormenta se iba a levantar esa noche en el transcurso del viaje al otro lado del lago? Claro que lo sabía. ¿Y por qué entonces intencionalmente le dice a sus discípulos, vamos al otro lado? Bueno, es que los discípulos, a pesar de que habían caminado con Jesús por ya un tiempo, y aunque habían visto a Jesús hacer milagros antes de esto, resulta que muchos de ellos estaban como muchos de nosotros. ¿A qué me refiero con que estaban como muchos de nosotros? Bueno, que solamente lo conocían como maestro. Por eso, cuando se acercan a pedirle ayuda a Jesús, no le dicen Señor. No se dirigen a Él como el Hijo de Dios cual es, sino que le llaman Maestro. Jesús tenía la intención que sus discípulos lo llegaran a conocer, como Él desea que usted y yo le conozcamos hoy. ¿Cómo? Como el Señor y Salvador personal, como nuestro amigo más fiel, como nuestro Creador amante, como aquel Dios que se interesa en el bienestar de la humanidad. Aquel mismo Dios que en el jardín del Edén decidió entablar una relación profunda e íntima con Adán y con Eva. Así deseaba Jesús que sus discípulos le conocieran. ¿Y tú le conoces? ¿Lo conoces a Él así? ¿O solamente has escuchado hablar de Jesús? Hoy, la embarcación del mundo está negándose con las olas del temor, del pánico, del miedo, de la incertidumbre, de la crisis económica que se vive aquí en nuestro pequeño país y a nivel mundial. Ya los gobiernos, algunos hasta se han dado por vencidos por las tantas muertes que se han dado en estos países como Italia, España, Francia, algunos países asiáticos, Irán, por ejemplo. Y la embarcación del mundo está tan valiente. La embarcación del mundo está naufragando. Y sabes, esta historia es el cuadro perfecto para lo que acontece en el mundo actual. Al igual que los discípulos hicieron todo lo posible por salvar la embarcación, puedo ver cómo los países, los gobiernos, los políticos, los médicos, hacen todo lo humanamente posible por proteger su embarcación, por proteger su país, por tratar de minimizar la muerte en los diversos países. Muchos no están preparados clínicamente para tratar con una pandemia como la COVID-19, y todos hacen lo que se puede hacer
dentro de las posibilidades humanas. Pero pregunto, ¿cuántos hemos visto que nuestra ayuda está tan cerca? Está ahí en la embarcación. Está ahí justo en el momento preciso para poder actuar. Tal vez duerme. Porque sabes, si hay algo de Jesús que me fascina, es que Jesús es un Dios amable, gentil y caballeroso. Él solamente actuará en tu vida si tú le permites, si tú le invitas y si tú le dices: Señor, entra a mi corazón. Nótese que si estás en una embarcación en plena tormenta, pues es obvio que Jesús tenía que haberse mojado por las olas y la lluvia de la tormenta. ¿Cuán cómodo es dormir mojado? ¿Te ha pasado? A veces resulta que me he mojado y se seca la ropa así sobre mí, pues tal vez no estoy cerca de casa o en un campamento, no podemos cambiarnos a cada rato, pero lo cierto es que después de un par de horas empieza un resfriado. Ahora, aquí está Jesús en la embarcación, la tormenta está en su ser, y estoy completamente seguro que Jesús estaba mojado y que Jesús había sentido la tormenta, que había sentido la embarcación moverse de un lado al otro. No sé cuántos de vosotros han estado en una embarcación, pero bueno, los que hemos estado en una pequeña embarcación al ir de pesca al mar profundo, pues sabemos perfectamente bien que la embarcación no es algo bastante estable, especialmente en una tormenta como la que la Biblia narra en esta ocasión. Pero ahí estaba durmiendo Jesús, esperando que alguien se acerque para poder pedirle ayuda. Y yo te pregunto, querido, ¿le has pedido ayuda a Jesús en este momento? La gente corre de un lado hacia el otro buscando algunos kilos de frijoles, de harina, de arroz, de azúcar, lo básico para poder sobrevivir en esta pandemia, porque la crisis que se avecina se estima que va a ser bastante seria y la gente trata de abastecerse, pero la realidad es que ¿cuánto puede durarte 10 kilos de arroz? ¿Cuánto puede durarte 10 kilos de harina? Oh, amado, el mismo Dios que un día bajó al huerto del Edén para formar al hombre, el mismo hombre que un día desobedeció a la palabra de Dios, es el mismo Dios que hoy está en tu embarcación, está dentro de tu barca y tal vez duerme porque tú no le has pedido ayuda, pero está consciente de lo que tu corazón siente. Está consciente de lo que el alma humana está sintiendo en este momento. Ahora, la Biblia cuenta que la tormenta era grande. La tormenta era una tormenta jamás vista antes por los discípulos. Por eso, cuando se dieron cuenta que ya no podían hacer más nada, acudieron al último recurso: Jesús. Oh, amado, me imagino a Pedro, aquel discípulo que no podía nadar, aquel discípulo intrépido, aquel discípulo que se creía el gran conquistador, acercándose a Jesús con una voz quebrada pero enojado. Le levanta diciendo: Maestro, ¿acaso no tienes cuidado que perecemos? Algunas personas se han enojado por la crisis que vivimos hoy.
Algunas personas se han enojado porque ¿cómo puede ser posible que los gobiernos posiblemente no estén haciendo todo lo que puedan o lo que esté en su poder para poder prevenir? Amado, la realidad es esta. Aun si algún día llegáramos a emigrar a la luna y poner un centro de vida en la luna, los virus, las bacterias, las enfermedades, el dolor, la muerte, nos seguirán. Porque este problema no se resuelve aquí. El problema tiene solución en Jesús. Porque Él es el Dios. Él es el Dios de lo imposible. Él es el único que tiene el poder para restaurar las cosas. Bueno, la tormenta era grande. Pero amado, debo decirte una gran verdad en este momento. Para grandes tormentas, grandes calmas. La repito. Para grandes tormentas, grande calma. No puede haber tormenta y gran calma. La Biblia registra que hubo una gran calma. Jesús se levantó y Jesús reprendió al viento y al mar. Un viejito ahí en la ciudad de Mérida, Yucatán, hace unos años atrás, me dijo: en realidad yo creo que Jesús le dijo al viento y al mar: shh, shh. Generalmente cuando estamos platicando o disfrutando de una música agradable y viene alguna interferencia, el niño entra gritando o llamando o alguien está haciendo escándalo, típicamente hacemos el siguiente gesto. Shh. Para este ancianito, en la ciudad de Mérida, Yucatán, eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Ahora, yo no sé cuál sea la tormenta que tengas en tu vida ahora. No sé cuán grande sea tu tormenta. Pero la calma que Dios promete darte es una calma que sobrepasa tu tormenta. Para grandes tormentas, grandes calmas. Para grandes tormentas se requiere una gran fe. Para gran tormenta se necesita una gran confianza en Dios. Y cuando tienes una gran confianza y cuando tienes una grande fe, puedes estar seguro que la calma que vas a experimentar será una gran calma, porque su palabra así lo promete. La tormenta que se levantó en el mar de Tiberíades era una gran tormenta. Y la grande calma solamente la podía dar un gran Dios. Oh amado, el Dios que está durmiendo en tu embarcación es un gran Dios. Y por eso en este momento puedes correr hacia Él, como lo hizo Pedro, y decirle: Señor, no le llames maestro. Dile: Señor, Salvador mío, estoy pereciendo y necesito que hagas algo urgente en mi vida. Posiblemente esta mañana tu corazón esté inundado de temor, de miedo, de pánico, del caos que el mundo vive, de la inestabilidad económica. Has perdido el empleo, no sabes cuándo vas a poder ponerle pan en la mesa a tus hijos y a tu familia. Posiblemente en este momento hay una incertidumbre en tu alma. Posiblemente sientes morirte porque no esperabas esto y nadie se lo esperaba. Pero amado, tu Dios está tan solo a una oración lejos de ti.
La Biblia enseña que cuando llegó la gran calma, los discípulos utilizaron una palabra en el griego: potaposte. Potaposte. Potaposte en el griego quiere decir: ¡wow! ¿Qué hombre es este? O sea, ¿en qué categoría lo ponemos? Porque hombre como este no hemos visto jamás. No es Superman, que se aparece solamente cuando hay problemas. No es para los pequeños Batman, que aparece de repente en su batimóvil. Y no es ninguno de los superhéroes que utilizan una capa que aparecen solamente en los momentos de desesperación. No, o sea, ¿en qué categoría cabe este hombre? Porque este hombre habla, reprende a los recursos naturales y lo obedecen. El viento y el mar se detuvieron. Inmediatamente el mar quedó como un espejo, un pedazo de cristal, quieto. Aquellos que vivimos cerca del mar, aun cuando el mar está calmo, puede no haber viento y el mar pareciera estar calmo, pero si observas la superficie del agua, te das cuenta que hay un leve movimiento. Pues la realidad es esta, que en esta ocasión, cuando Jesús calmó el viento y el mar quedó quieto como un pedazo de cristal, completamente calmo. Y por eso los discípulos quedan asombrados y usan la palabra descriptiva griega koine, potaposte. ¡Wow! ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Amados míos, déjame decirte que cuando tú llegues a conocer a Jesús y le haces el dueño y señor de tu vida, lo haces tu salvador personal, terminas hablando el idioma de los perros. ¡Wow! Porque nada es igual, todo cambia. Tienes una inmensa paz. Tus tormentas son controladas por ese poder sobrenatural. Ese Dios de lo imposible hace todo posible en tu vida. Aquellas cosas que martirizaban tu corazón, lentamente se van eliminando de tu alma. Y comienzas a ver que hay un horizonte donde el sol nace y donde hay un puerto seguro donde podemos llegar. Aquí está Jesús ahora. Note que los humanos habían hecho todo lo posible por salvar la embarcación. No pudieron. El último recurso era aquel hombre que dormía en la embarcación, aquel hombre que habían conocido como maestro, pero que ahora, después de calmar la tormenta y la tempestad, lo llaman Señor, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, amado, el versículo 41 dice que después de que ellos vieron que Jesús calmó la tempestad y las tormentas, sintieron un gran temor. Hay dos formas de sentir temor. La primera es lo que el mundo hoy experimenta a causa de su impotencia en contra del combate de esta pandemia. El temor que resulta de una amenaza, de algo que puede ser perjudicial a nuestra vida, a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Ese es el temor que conduce a la gente a hacer actos totalmente inconscientes a veces, no sabios, decisiones inoportunas y que los lleva a actuar de una forma irracional. El miedo de la amenaza. Aquí los discípulos habían experimentado ese temor al principio, porque la tormenta se levantó y la embarcación al parecer se iba a despedazar, iba a naufragar. Pero después de la gran calma,
Los discípulos sintieron otro temor. Aquí el temor no es miedo. El temor es reconocer quién es el hombre que dormía en la embarcación. Reconocerlo como Dios. Reconocerlo como Salvador. Reconocerlo como el único que tiene el poder capaz de calmar las tormentas. Honrarlo, adorarlo. Y por eso el temor que aquí se describe no es el temor del pánico. Es un temor de honra, de reverencia, de reconocerlo como el Dios supremo. La otra forma, como los seres humanos experimentan el temor, es lo que sucede cuando a veces suceden milagros. Las personas llegan a hacer pactos con Dios, con Jesús, por causa de un temor producido como resultado de un milagro. O sea, comenzamos a hacer promesas porque tenemos miedo o temor a que la enfermedad o la tragedia que nos rodea o nos rodeó o nos golpeó se vuelva a repetir. Entonces la gente suele hacer promesas por temor. Bueno, la realidad es que Dios no es un comerciante y nosotros no podemos negociar con Dios. Aquí véase que los discípulos no negociaron absolutamente nada con Dios. No negociaron absolutamente nada con Jesús. Lo reconocieron como el Salvador, lo reconocieron como Señor, lo reconocieron como Dios. Y entonces sintieron una gran honra, una gran reverencia. Y por eso se decían uno a otro: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Querido, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que tenía y tiene el poder de calmar las tormentas? Bueno, su nombre es Jesús. Él es el primero, Él es el último, Él es el principio y Él es el fin. De acuerdo a la Biblia, Él es el guardián de la creación. Él es el creador de todo. Él es el arquitecto de todo el universo y Él es el gestor de todos los tiempos. Él siempre fue. Él siempre es. Y Él siempre lo será. ¿Quién es este Jesús? Es inmóvil, sin cambios. Él es invicto y nunca podrá la creación liberarse de Él. Él es el santo, Él es justo, Él es fuerte, Él es poderoso y Él es puro. ¿Quién es este Jesús? Es el que tiene los caminos rectos de justicia. Él es el que ha dejado en su palabra promesas eternas. Su voluntad no cambia. Su mente quiere estar en la tuya y en la mía. Él es mi redentor y quiere ser la tuya. Él es mi salvador y también quiere ser tu salvador. ¿Quién es este Jesús? Él es el guía. Él es mi guía y también quiere ser tu guía. Él es mi paz y hoy quiere ser la tuya. Él es mi alegría en momentos de tristeza y también quiere ser tu mejor canción en momentos de angustia. Él es mi consuelo cuando el mundo anda sin esperanza y hoy Él desea ser tu consuelo en medio de la tormenta. Él es mi Señor. Él es el que gobierna mi vida y también quiere gobernar la tuya. Y sabes, la Biblia
no es un libro con diferentes narrativas. La Biblia es una sola narrativa y nos presenta a Jesús. Óyeme, amado, y si Él tuvo el poder, de calmar las tormentas, si Él tuvo el poder de calmar las tempestades, y más aún, tuvo el poder de caminar sobre las aguas. ¿Te puedes imaginar? ¿Acaso no tendrá el poder de darte la paz, la calma, la sabiduría, la cordura en momentos de crisis y de tempestad? En esta hora posiblemente le hablo a personas detrás de las cámaras, al otro lado de la cámara, en el móvil, en alguna PC, en alguna tableta. Posiblemente le estoy hablando a una persona que se siente completamente angustiado. No solamente por las recientes crisis que se han presentado. Posiblemente tu crisis es otra. Posiblemente no te falta nada. Tienes recurso económico para vivir estos meses de crisis económica. Tal vez tienes abastecimiento para poder sobrevivir la crisis de pan material. Eso no te falta. Pero posiblemente hay una tormenta en tu corazón. Posiblemente hay angustias en tu alma. Entonces, este es el momento para ir a aquel hombre que duerme en tu embarcación. Y repito, si Jesús duerme en tu barca, es porque sabe que la tormenta que te presiona en este momento no puede quitarte la vida. Porque no te acudes a Él, porque no te acercas a Él y le dices: Señor, Señor, levántate. Por favor, Señor, levántate y pone calma y trae grande paz a mi vida. Posiblemente le estoy hablando a una familia que esta mañana comió su último pan y se comió los últimos granos de frijoles. Y tal vez en esta hora en tu mesa no hay nada que comer, porque el esposo se quedó desempleado, porque la crisis venía desde mucho antes y esto solo vino a complicar las cosas. Y te preguntarás en esta hora: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Pues quiero repetirte la frase de uno de mis profesores. Solía decir: les voy a dejar la dirección de Dios por si algún día pierden el contacto. Déjeme dejarle la dirección para que lo puedas encontrar pronto. Dios está en la calle de tus pensamientos y en la avenida de tu corazón. Dios está en la calle de tus pensamientos y en la avenida de tu corazón. O sea, está más cerca de lo que tú puedes imaginarte. Cierra los ojos y ahí lo verás, con los brazos extendidos. ¿Y sabes cuál es la diferencia de este Jesús con nosotros? Es que los seres humanos, por lo general y típicamente, nacemos así, con los brazos extendidos. Pero un rabí en la ciudad de Dallas, Texas, una vez me dijo:
¿Ya notó cómo los seres humanos fallecemos? Nacemos así, pero morimos así. ¿Y sabes cuál es la diferencia de Jesús con nosotros? Es lo que me fascina de Él. Que Jesús nació así, en un pesebre. ¿Y sabes cómo murió? No murió con los brazos así. Lo maravilloso de Jesús es que nació con los brazos así. Y si tan solo llegaras a cerrar los ojos y le abres tu corazón en este momento a Jesús y le entregas tus tormentas a Él, le entregas tu barca casi naufragando, le entregas tu vida casi ahogada, le entregas los pedazos de tu vida, verás a Jesús tal como nació y resucitó, con los brazos abiertos, completamente abiertos. ¿Y sabes por qué? Porque te quiere abrazar. Porque en sus brazos hay refugio para ti y para tu familia. Hay refugio para tu país. Hay refugio para las almas más golpeadas por el pecado. ¿Sabes? No le tengas miedo al coronavirus. No le tengas miedo al ébola, al SARS, al MERS. No le tengas temor a ninguna de estas pandemias o epidemias que en algún momento han golpeado nuestro mundo y nuestra humanidad. Hay un virus que todavía es más letal y que su poder letal es 10 de 10. Es el pecado. El pecado es el causante del temor en el corazón humano. Es el responsable de causar pánico en el corazón del hombre. Pero sabes, termino con esto. Dios, de acuerdo a la Biblia, ya resolvió el problema del pecado. Ya lo resolvió. El pecado está resuelto. En la cruz del Calvario, Jesús calmó la tempestad más grave del hombre, el pecado. San Juan 3:16 lo registra de forma maravillosa. De tal manera amó Dios. Y pone tu nombre en la frase donde dice mundo. De tal manera amó Dios a Eber Fernández. De tal manera amó Dios a Emiliano Gallegos. De tal manera amó Dios a Noemi Magaña. De tal manera amó Dios a Patti Fernández. De tal manera amó Dios a Jesús Corona, a Danay Troncs, a Patti Fernández, a Francia Correa, a R.G. Cantún, a Juanita Magaña, a Melissa García, a Cortés Valdés. De tal manera amó Dios a Karen Martínez, a Mirna Falcón, a Lenny Elías, a Elisa Bol. De tal manera amó Dios a cada uno de ustedes, a más de los 80 personas que se han conectado esta mañana y que comparten este mensaje. De tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes imaginarte? De tal forma que no hay nada que temer. Amado, hoy te invito. Entrégale tu corazón a Jesús. Y no hay nada que temer. La palabra nos recuerda que a los hijos de Dios, todo, dije todo porque así lo dice la Biblia, todo les sirve para un bien. Todo resulta para un bien. Todo funciona para un bien. Todo termina siendo una bendición en la vida de los hijos de Dios. Por eso,
no temas. Amigo, en casa oramos por ti. Y muy pronto, en un par de días, vamos a iniciar una serie de conferencias virtuales. Porque algunos dijeron que los templos se cerraron o que la iglesia se paralizó. Pues ninguna de las dos es verdad. Porque el templo eres tú y soy yo. Tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y juntos todos formamos la iglesia de Cristo. El edificio está cerrado, pero la iglesia sigue funcionando y el templo sigue recibiendo al Espíritu Santo. Te invito a que en esta hora, ahí donde estés, frente a tu móvil, a tu computador, o a tu plasma, o el iPhone, o la tableta, puedas inclinar el rostro, porque hoy quiero orar por ti. Y por cada uno de ustedes, queridos amigos, que se conectaron en más de los 90 contactos que tenemos, te invito, enlaza a alguien más, comparte esta palabra de esperanza con alguien más. Porque recuerda que en realidad tu Dios no duerme, sino espera que te acerques y le pidas ayuda. Cierra los ojos y vamos a hablar con Dios. Padre amante, cuán hermosas son tus promesas en tu palabra. Gracias porque la tormenta más grave del hombre ya le has puesto una gran calma. La tormenta del pecado ya tiene solución. Ya fue resuelto hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario. Hoy hay otras tormentas en el corazón del hombre. El temor, la desobediencia, el pánico, la inestabilidad, la incertidumbre, el odio, el rencor. De tal forma, Señor, que el hombre del siglo XXI, la humanidad contemporánea, vive angustiada. Al caminar por las calles de nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras comunidades, podemos ver en el rostro de las personas angustia y temor, tal como tu palabra lo había descrito. Pero hoy, Señor, oramos para que en los corazones de aquellos que se conectaron y escuchan tu palabra, pueda haber paz y completa calma. De forma particular, oramos por nuestros hermanos golpeados por el virus del COVID-19. Hay algunos casos de hermanos nuestros enfrentando esta temible pandemia. Ponga usted su mano sobre ellos y haga su voluntad en esas vidas. Oramos por nuestros médicos y profesionistas de la salud que trabajan en la primera línea de batalla, exponiendo sus vidas, dejando atrás su hogar, su familia, sus hijos, rescatando otras vidas, cumpliendo su profesión y su pacto como profesionista de la salud. Que tu espíritu y tu gracia y tus ángeles los amparen y los protejan. Oramos por las familias necesitadas. Padre, multiplica nuestro pan material para que podamos compartir con la gente que también no tiene la posibilidad, que podamos compartir lo poco. Si pudiste alimentar a miles con unos pocos peces y panes, lo que tenemos nosotros en casa también puede multiplicarse para asistir a las personas necesitadas en nuestras comunidades. Pedimos, Señor, por cada corazón que se conectó, permite que todos podamos mantener la esperanza y alimentar nuestra fe y nuestra confianza en tu palabra.
que el hombre maravilla, Jesús, sea nuestro Salvador personal, sea nuestro amigo íntimo y sea el Dios que vaya con nosotros en nuestra embarcación, calmando las tormentas que se presenten en esta vida. En tus manos dejamos nuestra frágil vida. En tus manos dejamos nuestro corazón quebrantado. En tus manos dejamos nuestras familias. En tus manos dejamos nuestro país y nuestros gobernantes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido, que Dios te guarde. Que Dios te abrace. Y que Dios ponga en tu corazón paz, completamente y solamente paz. Espera pronto una segunda edición y recuerda que pronto estaremos iniciando una serie de conferencias virtuales. Esperamos que puedas compartir con tus amigos una conexión para que ellos también puedan sintonizarse y poder disfrutar de la palabra. Estaremos tratando con una serie que recientemente compartí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y la quisiera compartir con cada uno de ustedes a través de este medio. Por lo tanto, estén al pendiente porque pronto, en un par de días, vamos a lanzar esta serie a través de este medio. Que Dios me lo bendiga, una feliz tarde y un abrazo desde Belice a donde sea te encuentres. Amado, Dios te ama y nosotros también estaremos orando por ti y por tu familia. Bendiciones.